Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional, a este momento que apartamos en la mañana para adorar a nuestro Dios, para iniciar nuestro día en un clamor, en una oración, pero también meditando en su palabra. Recuerde que la palabra de Dios es viva y es eficaz, que la palabra de Dios es útil, como nos dice la misma Biblia en 1 de Timoteo 3:16, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Es la que nos prepara y la que nos fortalece, la palabra es la que nos alimenta, la que abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales. Entonces, pues bueno, démosle gracias a Dios por darnos su palabra y dispongamos nuestro corazón para entender, para comprender todo lo que Dios quiere hablar en este día. Quiero invitarles a que continuemos con nuestro estudio del libro de Jueces. Vámonos al libro de Jueces, al capítulo 17. Y estudiando pues todo este libro de Jueces, hemos venido, el libro de Jueces nos relata lo que sucede después de la conquista de la tierra prometida y cómo un grupo de personas se levantan para defender a Israel, cómo un grupo de personas se levantan cada cierto tiempo para pelear contra esos enemigos que venían de fuera. Entonces aquí nos encontramos enemigos como los filisteos, como los madianitas, como los amonitas, como los amalecitas, etcétera, etcétera, que venían a atacar a Israel, que venían a querer tomar posesión de la tierra. Y Dios levantaba una serie de hombres. Para que defendiera a Israel. Entonces ahí nos encontramos a Gedeón, nos encontramos a Jefté, nos encontramos a Débora, nos encontramos la historia de Sansón también. Esa serie de personas que Dios ungió, digamos, y capacitó para que viniera y liberara. Hasta el capítulo 16. A partir del capítulo 16, la historia da un giro argumental. A partir del capítulo 17, ya no hay más jueces, ya no hay más personas ungidas, ni personas capacitadas por Dios para venir y hacer esta labor. De hecho, mucho más adelante aparece, digamos que el último juez, y el último juez es Samuel. Pero ya no lo encontramos aquí en el libro de Jueces, ya lo encontramos en el libro de Primera de Samuel, que es realmente la continuación de este libro. Pero ¿qué pasó en ese tiempo? ¿Acaso no habían enemigos? ¿Acaso no habían más enemigos de fuera que vinieran a atacar? Pues ahora la cosa se torna más diferente. ¿Por qué? Porque ahora los enemigos están adentro. Ahora los enemigos están en casa. Vamos a leer el capítulo 17 y vamos a comentar lo que pasa. Dice así, el capítulo 17 del libro de Jueces. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 100,000 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 100,000 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, e hizo
efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir a donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Este capítulo cortico nos habla de muchas cosas. Este capítulo muy corto nos muestra el caos que estaba viviendo Israel en ese momento. Y aquí hay un versículo en el que nos vamos a destacar, que es el versículo 6, pero más adelante llegamos allá. Dice que hubo un hombre, dice aquí nos empieza a contar la historia de un hombre llamado Micaía. Y se vuelve protagonista Micaía. ¿Por qué? Porque aquí nos muestra en el relato una cosa bien interesante. Dice que este Micaía, pues, era un ladrón. Le robó a su madre 100,000 siclos de plata. Dice: ¿se acuerda de los 100,000 siclos de plata que le fueron hurtados? Pues yo fui el que se los robé. O sea, le dice descaradamente a su mamá que le robó una buena cantidad de dinero. Dice que le robó una buena cantidad de dinero. Entonces, pensemos, podríamos ponerle nombre a esto: 100,000 euros, digamos. Eso es una cantidad grande, una cantidad muy, muy fuerte. ¿Cuál es la reacción de la mamá? Vamos a ver esta parte. ¿Cuál es la reacción de la mamá? Dice: entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. O sea, esto es una cosa, leer este pasaje es una cosa, es como una locura. O sea, uno no puede creer lo que está pasando. Y la madre se alegra. O sea, la madre se alegra por esto. O sea, el hijo viene, le roba, y la madre viene y se alegra y bendice al hijo. Dice: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él le devolvió los 100,000 siclos de plata a su madre. Y su madre le dice: en verdad he dedicado el dinero, póngale cuidado a esta contradicción, he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues te lo devuelvo. Póngale cuidado a esto. Dediqué el dinero al Señor por mi hijo, pero voy a hacer una imagen de talla y una imagen de fundición. O sea, eso nos da a entender el caos, nos da a entender el engaño, nos da a entender la crisis tan profunda a nivel interior que vivía la gente en ese tiempo. ¿Qué estaban viviendo en ese tiempo? Entonces, hasta ahora vemos robo, la deshonra a su mamá, porque esto es una cosa delicada. Recuerde que en los 10 mandamientos, en la ley mosaica, aparece un mandamiento que dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Y también más adelantico dice: no robarás. Ahí en los 10 mandamientos, en Éxodo 20. Y mire que este hombre, pues primero le robó a la mamá, pero también eso es una deshonra. ¿Cómo le hace eso a su mamá, de sustraer tanta cantidad de dinero? Así haya sido 1 euro, así haya sido un ciclo, no importa la cantidad. No es justificable. Lo que estamos aquí juzgando no es la cantidad, es el hecho mismo del robo. Entonces miremos lo que sucedía. Un hombre que roba,
Una mujer que antes de reprender a su hijo, antes de darle vara o de decirle o de recriminarle las cosas, o de reprenderlo o de detenerlo, ella lo bendice y le dice: bueno, ese dinero yo lo había consagrado a Dios, pero voy a ser un ídolo. Entonces ahí ya vemos otro tema, la idolatría que había arraigada, el autoengaño. Mire esta situación. O sea, a partir del capítulo 17 se nos empieza a mostrar un caos que estaba viviendo el pueblo de Israel. Terrible, terrible. Una realidad que hasta ahora no nos la había mostrado el libro de Jueces. Pero ahora ya nos fijamos en la realidad interior, en lo que está pasando. Eso es como cuando usted va a una ciudad, digamos, una ciudad muy bonita. Digamos, vamos a hablar de la ciudad de París. Sí, dicen que la ciudad de París es la ciudad luz. Y es una ciudad a la que todos quisiéramos ir de paseo, ¿verdad? Una ciudad a la que todos quisiéramos ir de paseo. Qué bonita, qué espectacular, qué romántica, qué especial. Pero cuando centramos la atención y nos fijamos, hay detalles que están muy mal. Y no solamente en esa ciudad, en muchas ciudades. Cuando centramos nuestra atención, cuando focalizamos la atención en ciertos puntos, nos vamos a dar cuenta del nivel de desempleo, nos vamos a dar cuenta del nivel de pobreza, nos vamos a dar cuenta de que por debajo París es una ciudad que está catalogada que tiene una plaga de ratas incontrolable. Cosas como esas no nos las cuentan en un principio, pero esa situación está ahí. Lo mismo estaba pasando aquí en el libro de los Jueces. Hasta el capítulo 16 nos mostraron una faceta, pero a partir del capítulo 17 ya nos están mostrando lo que había al interior del corazón de las personas. Y si seguimos el relato, entonces empieza a contar el relato de Micaía. Entonces dice que la señora fue e hizo unas imágenes de talla y dice que esas imágenes fueron puestas en la casa de Micaía. ¿Y qué pasaba en la casa de Micaía? Dice: y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En otras palabras, Micaía lo que tenía era una secta. Tenía una secta en su casa, tenía su propia religión. Recordemos que el Señor estableció unas normas que las encontramos en el libro de Levítico, que para el sacerdocio, unas normas para la adoración a Dios. Habían unos sacerdotes ungidos, que eran los descendientes de Aarón, que de ellos venía el sumo sacerdote. Y ellos eran, digamos, el sacerdocio legal en Israel. Los que realmente tenían los oficios religiosos. Ellos eran los sacerdotes. O sea que, y para ser sacerdote, tenían que ser descendientes de Aarón y levitas también. Entonces mire esto aquí qué interesante. ¿Qué hizo Micaía? Él vino y se inventó su religión. Él dijo: yo voy a poner aquí mis propios sacerdotes. Voy a poner aquí mi propio culto religioso. Y se inventó una secta. Y el hombre vino e hizo su pequeño templo, su mini templo en su casa. Y seguramente, aparte de ser el templo de su casa, pues el hombre empezó a recibir mucha gente que quisiera adorar a esos dioses y se inventó esa secta. Dice: este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. O sea, se inventó un sacerdote que aparte le llega
le llega de visita un señor que dice que era levita. Y entonces, ¿qué dijo Micaía? Esta era la oportunidad que yo estaba esperando. Y aquí vemos otro punto. Aquí vemos otro punto. Ese hombre dice que era un levita, que le llega ahí más adelante, dice que ese levita venía pues buscando un lugar donde vivir, cuando los levitas tenían unas ciudades asignadas. Y aquí vemos otra cosa. O sea, este levita perdió su norte a nivel espiritual. Los levitas tenían unas ciudades asignadas. Los levitas tenían unas labores asignadas. Este hombre iba sin rumbo. Este hombre, que era un levita, era un siervo de Dios, iba por ahí sin rumbo, iba por ahí buscándose la vida. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Micaía? Micaía viene y le ofrece dinero y le dice: quédese aquí en mi casa y yo lo voy a hacer a usted mi sacerdote. Y entonces aquí vemos cómo hay un levita que se vende por dinero. Es como una especie de sacerdote a sueldo y hace parte de todo ese entramado, de toda esa secta que se inventó Micaía. Y dice ahí en el versículo 11: agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y dice: y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en la casa de Micaía. Mire qué triste toda esta realidad. Pero toda esta realidad se resume en un versículo, en el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa es la realidad. Ahora, yo les decía al principio de que hasta el capítulo 16 nos mostró un panorama de enemigos que venían a atacar de fuera. A los filisteos, los amonitas, los madianitas, los amalecitas, es decir, toda esta gente venía a atacar de fuera, y habían unos hombres que venían a defender. Pero ahora se nos focaliza el punto en que hay unos enemigos interiores. Ahora llega el momento en que uno, pues ya no podemos echarle la culpa de los propios problemas a los demás. Hubo un personaje, aquí estoy leyendo un pequeño resumen de esto, un personaje de caricatura, no sé quién sería, que decía lo siguiente: hemos hallado al enemigo y el enemigo somos nosotros. Y lo que nos está mostrando en el libro de Jueces es que hay un enemigo interior. Ahora el enemigo es el interior. Ya no estamos hablando de enemigos de fuera. Ya no estamos hablando de enemigos externos. Ahora el enemigo está muy arraigado al interior del corazón. Entonces aquí vemos que ya no hay enemigos a la vista. El enemigo es el mismo Israel. En estos últimos 5 capítulos, pues hay unos retratos bastante fuertes: robos, violaciones, asesinatos, idolatría, una destrucción interior. Y esto nos deja también el mensaje. Solemos luchar contra enemigos exteriores, pero tenemos que prestar atención a nuestros enemigos interiores, a nuestros enemigos internos. Y esto tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa. Usted y yo tenemos una naturaleza pecaminosa con la cual nacimos, con la cual hemos crecido. Y esa naturaleza pecaminosa, si cuando usted alimenta esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza coge fuerza y viene y lo destruye a usted mismo. Todas estas cosas que pasan aquí, la mentira, la deshonra a los padres, el robo, la malicia, todo esto son actitudes del corazón. ¿Se acuerda que el Señor
nos enseñaba el Señor Jesús, nos enseñaba en una de sus enseñanzas que del corazón salen las malas actitudes, los robos, las violaciones, las fornicaciones, los adulterios. Mire, el hombre tiene muy arraigado en su corazón todas estas cosas. Es la naturaleza interior. Es la naturaleza interior. Que si usted no tiene una vida espiritual, que si usted no tiene una vida con Dios, esa naturaleza va a aparecer cada cierto tiempo y va a generar una autodestrucción en su vida. Y vamos a terminar como estaba en el punto donde estaba llegando el pueblo de Israel. Ya no estamos hablando de enemigos externos, ahora son enemigos interiores. Ya no hay jueces. El último juez del libro que nos relata el libro de Jueces fue Sansón. Ahora aquí ya no hay hombres que vengan a derrotar el enemigo. Ahora los jueces debían ser cada persona. Cada persona. Y aquí nos muestra, este versículo 6 nos muestra una realidad. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, eso era un descontrol. Eso era un despelote. Esa frase de que cada uno hacía lo que bien le parecía, pues podría de pronto no sonar negativamente en nuestros días, en que se atribuye, pues se atribuye un alto valor al individualismo y a la libertad personal. Pero hay algo que Dios valora más, y es la unidad. Dios quiere ver a su pueblo unido. Dios quiere ver a su pueblo unido en cuanto al tema religioso. Si había algo importante que Dios dejó muy claro, era: no se alejen de Dios. Sigan adorando, sigan buscando el rostro de Dios, conserven sus leyes y el temor de Dios en su corazón. Y eso lo vemos finalizando los libros de Moisés, finalizando el libro de Josué. Pero aquí ya no se nos está diciendo que cada cual hace lo que bien le parece. Este relato del capítulo 17 nos deja ver los enemigos interiores en nuestra vida. Vamos a mirar que en segunda de Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo hace alusión a eso. Segunda de Corintios 7:5 nos dice lo siguiente. Dice, 2 Corintios 7:5 dice: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos; de dentro, temores. Mire que aquí nos está mostrando el apóstol Pablo lo que pasa con esos conflictos interiores, con esas situaciones que hay en nuestro corazón, a las que le tenemos que prestar atención, a las que usted y yo no podemos descuidar. Amado hermano y querido discípulo, cuide su corazón. A veces nos focalizamos mucho en lo de fuera, en trabajar lo que vemos hacia afuera. Pero por favor, hoy, que sea el día en mirar hacia adentro, en pedirle al Señor que examine nuestro ser interior, que examine nuestras actitudes. Aquí en este libro, en este capítulo 17, vimos 3 cosas, 4, pero ¿cuántas más hay? Arraigadas, en las que tenemos que vivir una sanidad, en las que tenemos que experimentar esa verdadera sanidad. El apóstol Pablo tenía claro que habían unos enemigos interiores, unos enemigos del alma. Y aquí lo habla, nos dice: de dentro, temores. Habían temores, claro, habían miedos, habían bloqueos. Entonces hoy es el día, no nos fijemos tanto en los enemigos exteriores, vamos a mirar los enemigos interiores. También el apóstol Pablo, en el libro de
de Romanos, en el capítulo 7, nos habla un poquito de ese enemigo interior. Acuérdese que la Biblia nos describe 3 enemigos: el demonio, el mundo y la carne. Y como les decía hace un momento, a veces nos concentramos mucho en mirar esos ataques espirituales que recibimos, ¿verdad? Y son muchos los ataques. Y hemos aprendido a librar esas batallas. Hemos aprendido a librar esas batallas. Pero miremos las batallas interiores. Recuerde que hay otros 2, el mundo y la carne. Es el enemigo interior, dice Romanos 7:15, dice aquí, bueno, Romanos 7 nos está hablando precisamente de eso, del pecado que mora en mí. Dice, el pecado que mora en mi interior. Y dice Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Que hay una naturaleza carnal en el interior del hombre que nos hace inclinarnos hacia esas cosas malas. Entonces, mis amados hijos, vamos hoy a pedirle al Señor que nos ayude a controlar esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza carnal, esas malas actitudes que nos llevan a quebrantar las leyes, a quebrantar los mandamientos. Aquí en este capítulo 17 vemos una realidad muy triste. Vemos una realidad muy triste. Y a partir de esto vamos a ver cosas, mire, robos, idolatrías, un levita que vende su llamado. Eso también es pecado. Un levita que vende su llamado, que no le importó dejar su llamado para venderse por unas monedas y adorar a otros dioses y caer en idolatría. Esto son cosas graves, son pecados muy fuertes, muy fuertes. Pensemos en eso, mis amados hijos. ¿Qué cosas hay en nuestro interior que tenemos que cambiar? ¿Qué cosas hay en nuestro interior en las que no debemos caer? A lo mejor estamos cayendo. Vamos a pedirle al Señor hoy que limpie nuestro corazón. Y vamos a orar conforme a lo que dice el Salmo 24. ¿Quién entrará al santuario? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? El limpio de manos y puro de corazón. Amado Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias, amado Señor, por tu amor y misericordia, por tu bondad y fidelidad derramada sobre nuestras vidas y sobre todo nuestro ser. Hoy, amado Señor, queremos rendirte todo nuestro corazón delante de ti. Pedirte, amado Padre, que limpies, que llenes, que renueves, que nos permitas estar delante de ti con la mejor de las actitudes, que nos permitas estar delante de tu presencia, amado Señor, con una actitud correcta, una actitud santa, limpia, renovada en nuestra vida. Amado Señor, hoy entregamos nuestro corazón en tus manos. Te pedimos, Padre, que nos limpies de malas actitudes. Reconocemos, Señor, que en nuestra vida hay una naturaleza pecaminosa. Reconocemos, Padre, que en nuestra vida hemos nacido con una naturaleza carnal. Pero te pedimos hoy que nos ayudes a someter nuestra carne, nuestros deseos, nuestros apetitos delante del Padre. Hoy, mi Señor, rendimos todo nuestro ser. Y te pedimos, oh Padre, amado, que nos llenes, que nos sacies, que llenes nuestro espíritu con tu presencia y que esa naturaleza espiritual crezca para que esa naturaleza carnal interior mengüe en nuestra vida, para que nuestro ego, Señor, disminuya. Padre, hoy te pedimos, hoy nos humillamos ante ti,
humillamos nuestra vida delante de tu presencia. Te pedimos, oh precioso Padre, que nos llenes, que nos levantes, que nos transformes, que sacies nuestra vida y nuestro corazón con tu presencia, mi Señor. Yo te alabo, Padre, en esta mañana. Cuídanos y guárdanos, Señor. Guarda nuestro corazón, guarda nuestra vida y permítenos hoy caminar contigo, Señor. Caminar de tu mano, escuchar tu voz, dejar a un lado, Señor, dejar atrás todas aquellas cosas que nos alejan de ti. Todas aquellas cosas, Señor, que nos contaminan a nivel espiritual y a nivel físico. Ayúdanos hoy, Señor, a vivir una descontaminación total de nuestro ser interior. Hoy, Padre amado, entregamos en tus manos nuestras vidas. Te pedimos que nos respaldes en este día de ayuno, en este día de oración. Respalda nuestros corazones y ayúdanos a ver tu gloria, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.